Mario Vargas Llosa una vez dijo que aprender a leer era lo más importante que había sucedido en su vida. Por otra parte, Julio Borges mencionó que se imaginaba que el paraíso era algún tipo de biblioteca. Hola y bienvenidos nuevamente al canal. En este canal platicamos de tópicos de finanzas personales y de mejora continua. Si no lo has hecho, por favor, recuerda suscribirte, darle like al video, así como dejarme tu comentario. Esto me ayudaría muchísimo para seguir creando contenido de la más alta calidad que te aporte el mayor valor posible. Los libros son, estoy convencido, de las mejores formas de autoaprendizaje que existen por tres sencillas razones. La primera razón es que los libros inmortalizan el conocimiento impartido, y esto aporta un marco de referencia muy útil a partir del cual puedes comparar distintas fuentes a lo largo de la historia, viendo las distintas opiniones así como va evolucionando el tiempo. La segunda razón es que los libros son relativamente baratos. Por aproximadamente 300 o 500 pesos podrías adquirir uno o dos libros y aprender cualquier tema que quieras. Y tercero, pero no menos importante, los libros son un medio a partir del cual te autorrefinas y generas un autoaprendizaje con el cual puedes pulir las ventanas a partir de las cuales observas al mundo. En este video te quiero platicar de los 5 mejores libros de educación financiera. El primer libro del que te quiero platicar es La psicología del dinero. La psicología del dinero fue escrita por Morgan Housel, quien ha sido uno de los economistas y columnistas más importantes de Wall Street. Y el concepto principal del cual trata este libro es que las personas no somos racionales ante el dinero. Y creo que la principal enseñanza del libro se basa en el concepto de no saber cuándo es suficiente. Déjame contarte un ejemplo. En marzo del 2021, Bill Wang era uno de los administradores de fondos para la inversión más exitosos del mundo. Comenzó en el 2013 con aproximadamente 200 millones de dólares y para el año 2020 incrementó su patrimonio hasta 20.000 millones de dólares. Esto implica un incremento de 100 veces con respecto al valor inicial, lo cual es honestamente impresionante. El problema que sucedió es que Bill Wang invirtió gran cantidad de su dinero usando apalancamiento. Ahora bien, ¿qué es el apalancamiento? El apalancamiento es el mecanismo a partir del cual inviertes con dinero prestado, es decir, dinero que no es tuyo. Por ejemplo, si inviertes $2 usando un apalancamiento de 2, quiere decir que de esos $2 solamente $1 es tuyo y el otro dólar es prestado. Por otra parte, si inviertes, digamos, $5 con un apalancamiento de 5, esto quiere decir que de estos $5 tan solo $1 es tuyo y los otros 4 son prestados. ¿Por qué esto es importante? Porque a mayor apalancamiento se genera un mayor riesgo en tu inversión. Por ponerte un ejemplo, con un apalancamiento de 5, basta con que tan solo la acción o el instrumento en el cual hayas invertido baje un 20% para que pierdas todo tu dinero. En el caso de Bill Wang, él invirtió precisamente con un apalancamiento de 5 en una gran cantidad de empresas chinas, una de las principales siendo Baidu. Y esto lo hizo a finales del año 2020, cuando las acciones de la empresa incrementaron exorbitantemente, en más del 50%. Lamentablemente para Bill, a mediados de febrero del año 2021, las acciones de las empresas chinas empezaron a bajar y a caer de forma exorbitante, producto de políticas del gobierno de ese país de evitar monopolios. Baidu, en donde el señor Bill tenía la mayor parte de su capital, a mediados de marzo bajó en aproximadamente 40%. Y recuerdas lo que te comenté, tan solo se necesitaba que bajara un 20% para que perdiera toda su inversión, y en este caso bajó en un 40%. En esta otra gráfica puedes ver cómo las compañías que tenía principalmente su portafolio, todas tuvieron caídas de más del 20%. Fue reportado que Bill Wang perdió 20.000 millones de dólares en tan solo 2 días. ¿Cómo es posible que una persona que tenga tanto dinero lo pierda en tan solo 2 días? Bueno, el concepto del cual habla este libro es precisamente el no saber cuándo es suficiente. Bill Wang no sabía cuándo era suficiente y solo quería más y más y más y más y más. Y esto no es una apología a la mediocridad. Está bien querer más, pero ¿cuánto más? Si no sabes cuánto más, el libro básicamente nos comenta que simplemente vas a seguir trabajando y puedes que tengas y asumas riesgos que no son necesarios para obtener un objetivo que ni siquiera está descrito y ni siquiera está definido. Y eso es lamentablemente lo que pasó con Bill. El libro nos platica que la principal causa de no saber cuándo o cuánto es suficiente es precisamente la comparación social.
Consideremos por ejemplo un jugador de béisbol, amateur, que gana $500,000 al año. Por definición, se puede considerar que esta persona tiene mucho dinero. Sin embargo, ¿qué es mucho? ¿Mucho con respecto a qué? Por comparación, otro jugador más experimentado, Mike Trout, ganó un contrato de $430 millones a lo largo de 12 años. Por comparación, el jugador amateur no tiene casi nada de dinero en comparación con Mike Trout, que repito, generó un contrato de $430 millones por 12 años. Ahora bien, siguiendo esta comparativa, un administrador de fondos de inversión que se encuentre entre el top 10 genera aproximadamente $340 millones al año. Entonces Mike Trout no se va a comparar con el jugador amateur. Mike Trout se va a comparar con los administradores de fondos de inversión más exitosos del mundo. Y a su vez, ¿con quién se va a comparar el administrador de fondos de inversión? Puede ser con Warren Buffett, que en el año 2018 incrementó su fortuna en más de $3.500 millones. Y a la vez, Warren Buffett, ¿con quién se va a comparar? Con Jeff Bezos. Podría ser que en ese mismo año no incrementó su fortuna en $3.500 millones, sino que la incrementó en más de $24.000 millones. ¿Ves cuál es el problema aquí? De no saber o no tener definido cuándo o cuánto es suficiente, simplemente te seguirás comparando con otras personas y perderás el enfoque en lo que es realmente importante, que es la superación personal y en la búsqueda de la mejora continua. El segundo libro del cual te quiero platicar es El hombre más rico de Babilonia. Escrito en el año 1926 por George Clason, este libro representa un clásico en cuanto a planeación financiera y ha ayudado a innumerables personas a lo largo del mundo. Entre sus enseñanzas más importantes tenemos las siguientes tres. Primero, reserva el 10% de tus ingresos y ahorra. Esto se trata de generar un fondo de emergencia que te permitirá hacer frente a calamidades. Yo agregaría también, y no menos importante, invertir. No solamente ahorrar, pero también invertir lo que generas. La lección número 2 es, cuanto más sepas, más ganarás. Esto es precisamente el poder que tiene el conocimiento. Sea cual sea tu área de conocimiento, el estar en constante crecimiento con cursos, libros, certificaciones y demás, te hará más competitivo y, por lo tanto, hará que puedas aportar mayor valor. La tercera enseñanza se refiere al préstamo de dinero, y esta es una de las que más me gusta. En cuanto a este punto, el libro nos menciona que es importante prestar dinero, o mejor dicho, que esto es útil únicamente cuando no esperas nada a cambio. Debes recordar que uno de los mayores errores es prestar dinero a gente que no es responsable financieramente, ya que existe una muy alta probabilidad de que no te terminen devolviendo ese dinero. Finalmente, el hombre más rico de Babilonia nos deja con 7 formas a partir de las cuales podemos generar riqueza. La primera forma es empezar a ahorrar ese 10% de todo el dinero que genera. Esto, claro, es variable dependiendo de los gastos que se tengan, pero el principio es el mismo, la creación de un fondo de emergencias. Segunda forma, control de gastos. La importancia de llevar un control de gastos diferenciando entre gastos fijos y gastos impulsivos o voluntarios. Tercera forma, invertir. Busca fuentes de ingreso pasivas e interés compuesto. Recuerda, siempre se puede hacer más dinero, pero nunca se puede hacer más tiempo. Cuarto, protege tu dinero. Al invertir el dinero, diversifica y contrasta la información analizando a detalle qué estás haciendo. En este sentido, Warren Buffett dice, el riesgo viene como consecuencia de no saber qué estás haciendo. Quinto, procura tener casa propia. Bueno, esto es debatible, pero el principio es el mismo. Busca minimizar los gastos que tienes. Número 6. Asegura fuentes de ingreso a futuro. Esto se relaciona con el punto de generar fuentes de ingreso pasivas, es decir, generar fuentes de ingreso a partir de las cuales no tengas que trabajar activamente para recibirlas. Finalmente, como número 7, aumenta tus habilidades para generar riqueza. Cuanto más conocimiento adquieras, más valor podrás generar. Libro número 3. Tu dinero o tu vida. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras la opción de ganar 60,000 pesos por 80 horas semanales de trabajo versus ganar 20,000 pesos por solamente 15 horas semanales de trabajo, ¿qué escogerías? Tu dinero o tu vida ofrece una gran comparación en cuanto al dinero generado versus la cantidad de tiempo que tuviste que invertir para poder generar ese dinero. La mayoría de las personas cuando piensan en valor automáticamente piensan en dinero. Sin embargo, el dinero simplemente es una de las tantas formas de valor que existen. ¿Y recuerdas cuando te comenté que el tiempo es el activo más preciado que tienes? Esto es cierto. Escrito por Vicky Lovin y Joe Domínguez, Tu dinero o tu vida nos ofrece 9 sencillos pasos a partir de los cuales puedes empezar a generar un cambio en cuanto a tu relación con el dinero. Primer paso. Haz las paces con tu pasado. El objetivo de este paso es hacerte consciente de tus hábitos y, muy importante, no sentirte culpable en el proceso.
Esto es muy importante. Aquí tienes que ser totalmente sincero contigo mismo y generar un sistema de una crítica constructiva. Con respecto a este paso, nos sugieren dos preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta es, ¿cuánto dinero has ganado en toda tu vida? Desde tu primer centavo hasta tu último centavo que recibiste. La intención de esto es generar un sistema de referencia a partir del cual podrás hacerte la segunda pregunta, que es, ¿en qué se ha ido todo ese dinero? Aquí el objetivo es hacer una hoja de balance en la cual muestres cuáles son todos tus activos y todas tus responsabilidades, como por ejemplo deudas. Y repito, se hace énfasis en que no hay que sentirse mal con uno mismo. Es probable que tu hoja de balance no sea muy buena y tenga muchas más deudas que ingresos. El objetivo no es autocriticarte de forma destructiva. El objetivo es ser sincero contigo mismo y poder determinar en qué te has gastado todo ese dinero y, no menos importante, generar tu hoja de balance de forma que tengas claridad en cuánto recibes y cuáles son tus obligaciones. El paso 2 radica en estar en el presente o ser consciente de cuál es la relación entre el dinero que ganas y las horas que tuviste que invertir para poder generar ese dinero. ¿Recuerdas cuando te dije antes que si preferías ganar 60,000 pesos por 80 horas semanales de trabajo versus ganar 20,000 pesos por solamente 15 horas semanales? Si respondiste a 60,000 horas, me pregunto, ¿por qué respondiste eso? Hagamos un análisis del dinero ganado con respecto al número de horas trabajadas. Para el caso de 60,000 pesos, si nosotros dividimos 60,000 pesos por 80 horas, esto equivale a una ganancia de 750 pesos por hora. Sin embargo, para el caso de 20,000 pesos, si dividimos 20,000 por 15 horas, esta supone aproximadamente 1,300 pesos por hora, lo cual es casi el doble que en el caso de 60,000 pesos. Ahora bien, agreguemos un siguiente ingrediente a este análisis. Consideremos que para el trabajo de 60,000 pesos tienes tus gastos fijos. ¿A qué me refiero con gastos fijos? Por ejemplo, gastos como el transporte, gastos como la alimentación y gastos como la vestimenta. Consideremos, por ejemplo, que para poder trabajar ese trabajo de 60,000 pesos mensuales por 80 horas de trabajo, tienes que ir a una oficina que está aproximadamente a 40 kilómetros de tu hogar, 5 días a la semana. Consideremos también que estando allá te alimentas en restaurantes en vez de hacer tu propia comida. Y además consideremos que para el puesto que tienes buscas vestirte de una determinada forma. Consideremos que el gasto de traslado son 2,000 pesos mensuales. Luego que el gasto de comida son 6,000 pesos mensuales porque, como sabes, te gusta comer en restaurantes muy buenos. Y tercero, consideremos que gastos en vestimenta son 2,000 pesos mensuales. Esto quiere decir que el total de gastos por solamente trabajar son de 10,000 pesos al mes. Si lo piensas, entonces realmente no gastas 60,000 pesos, gastas 50,000. ¿Por qué tenemos que restar estos 10,000? Porque básicamente este costo de 10,000 pesos es lo que tú tienes que pagar, o más bien es lo que tú estás pagando por trabajar. Tú estás pagando 2,000 pesos para trasladarte y poder siquiera llegar a ese lugar y poder cumplir con tu función. Tú estás pagando 2,000 pesos para poder presentarte al lugar. Y finalmente tú estás pagando 6,000 pesos para poder comer en ese lugar. Ahora bien, consideremos aún otro factor, que es el tiempo de traslado. Consideremos, ya que el trabajo hipotético se ubica a más de 40 kilómetros de tu casa, que tienes que consumir 1 hora para trasladarte de ida y 1 hora para trasladarte de regreso. Esto da un total de 2 horas por día o 10 horas a la semana, porque son 5 días de trabajo a la semana. Es decir, que realmente no ganas por 80 horas. Ganas los 60,000 pesos por 90 horas de trabajo, porque tienes que invertir y aún tienes que gastar esas 2 horas al día de traslado. 2 horas que no estás haciendo nada productivo, solamente te estás trasladando. Entonces, recopilando todo, en vez de ganar 60,000 pesos, ganas 50,000 pesos. Y en vez de trabajar 80 horas semanales, en realidad trabajas por 90 horas. Si nosotros dividimos 50,000 pesos por 90 horas, esto nos da aproximadamente 533 pesos por hora. Y esa, o mejor dicho, esa cantidad, es realmente lo que vale 1 hora de tu trabajo. Ahora bien, para seguir elaborando esto aún más, consideremos hipotéticamente que tu trabajo es muy estresante y solamente estás esperando hasta el fin de semana para divertirte, para poder desestresarte. Entonces vas al restaurante, vas al cine y haces otras actividades que suponen un gasto. Estos gastos normalmente no van relacionados al trabajo, pero en este caso, que son gastos para desestresarte, entonces tienen como consecuencia tu trabajo, porque te estás desestresando, estás incurriendo en una actividad producto de un desgaste de tu trabajo.
Entonces no vamos a calcular el costo de estos gastos de fines de semana, pero yo creo que ya sabes a lo que me refiero. Paso número 3. Determina cada centavo que entra y sale de tu vida. Básicamente lleva un control de gastos. Si no sabes en qué se te va el dinero, ¿cómo vas a establecer un plan de acción de mejora? Paso número 4. Una vez que hayas generado tu hoja de balance en la cual se muestre cada uno de tus gastos y cada uno de tus ingresos, debes hacerte 3 preguntas esenciales. La primera es, para cada uno de mis gastos, ¿hay una correspondencia en cuanto a la cantidad de horas trabajadas? Pregunta número 2. ¿Este gasto que estoy haciendo se alinea a mi visión a largo plazo de mis valores? Y paso número 3. ¿Cómo cambiaría este gasto si no tuviera que trabajar para vivir? Hacerte la pregunta de cuánto cuesta algo, no en términos de dinero, sino en términos de tiempo, que, repito, es tu activo más importante, realmente hará que tomes mejores decisiones. Por ejemplo, si estás ante una decisión en la cual estás pensando si, no sé, comprarte el nuevo iPhone o no, y te das cuenta de que para comprar ese iPhone tienes que trabajar aproximadamente 120 horas, pues quizá te lo vayas a pensar mejor, ¿verdad? Y ojo, esta no es una apología a la mediocridad. La intención de este canal es enseñarte cómo puedes maximizar y seguir incrementando cada vez más tus fuentes de ingreso. Esta es una apología a simplemente ser consciente de cuáles son tus gastos y de cuáles son tus ingresos, de forma que puedes tomar mejores decisiones, sean cuales sean esas decisiones para ti. Paso número 5. Hazlo visible. Dicho de otra forma, cuando ya tengas este análisis de tus gastos y de tus ingresos, ponlo en algún lugar en el que lo puedas ver todos los días, ya sea en tu escritorio, ya sea en la pared de tu cuarto. El objetivo es que puedas tener una clara imagen cada día de tu vida de qué está ingresando y qué se está gastando. Paso número 6, y que se relaciona a todos los anteriores, valora tu tiempo. Ya que tienes este análisis, yo creo que puedes darte una mejor idea de cuánto vale una hora de tu tiempo y pensarás mejor en qué lo inviertes. Paso número 7, maximiza tus fuentes de ingreso. Y esto es muy importante. Muchas personas te dirán que tienes que recortar gastos. Y esto es variable. Y no digo que no sea una buena idea, pero no puedes vivir toda tu vida recortando gastos. Lo ideal es simplemente controlar tus gastos y maximizar tus fuentes de ingreso. Lo importante es que el flujo de efectivo que entra a tu vida sea mayor al flujo de efectivo que sale de tu vida. En ese sentido, es irrelevante cuánto gastes al mes. Si te gastaste, por ejemplo, 50,000 pesos en unos zapatos, eso es irrelevante para mí. Lo relevante es si esos 50,000 son correspondientes a la cantidad de horas que tuviste que invertir. Si tuviste que invertir tan solo una hora para poder generar esos 50,000 y como consecuencia poder comprarte esos zapatos, excelente. Paso número 8, busca la libertad financiera. Es decir, busca diversificar y aumentar tu fuente de ingresos de manera que no dependas tan solo de una de ellas. Y finalmente, como paso número 9, es la administración de las finanzas, que realmente engloba todos los pasos anteriores que ya hemos platicado. Cuarto libro, Padre Rico, Padre Pobre. Si quieres aprender las finanzas personales y educación financiera de forma que puedas tomar mejores decisiones con tu dinero, este libro escrito por Robert Kiyosaki no te lo puedes perder. El libro también nos menciona cuáles son las fuentes principales a partir de las cuales no logramos nuestras metas financieras. Primero, el miedo. Esto radica en moverse en torno a lo seguro o la zona de confort. Mientras no tomes riesgos calculados, no podrás mejorar. Es solo cuando sales de tu zona de confort cuando puedes ser una mejor versión de ti mismo. Punto número 2, el cinismo y la envidia. Esto se basa en criticar a quienes tienen éxito. ¿Qué te importa si alguien es más exitoso que tú? Recuerda que la vida es como escalar una montaña. Si te pones a ver a los lados para ver cómo los demás escalan las suyas, te detienes, pierdes el enfoque y malgastas tu potencial. Punto número 3, pereza. Esto simplemente no tiene explicación. Al haber pereza, pierdes tu tiempo y el tiempo, recuerda, es dinero. Y finalmente, como últimos puntos, malos hábitos y la arrogancia. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente para poder rodearnos de gente que sepa más que nosotros y así poder nutrirnos de ese conocimiento y ser mejores personas. Finalmente, el último libro del cual te quiero platicar es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Stephen Covey, su escritor, solía decir: desarrollar una inteligencia emocional más fuerte es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los padres y los líderes en todos los niveles de las organizaciones. Finalmente, ahí lo tienen. Esos son los 5 mejores libros de educación financiera. Si consideras que este video fue de utilidad para ti, por favor me ayudarías mucho dándole like, suscribirte y sobre todo dejarme tus comentarios.
Esto me ayudaría enormemente para poder seguir creando contenido de la más alta calidad que sea del mayor valor posible para ti. Muchas gracias por tu tiempo y hasta el próximo video.